ojos y me pregunto si recuerdas la sombra que ya ves cuando tus ojos se abrieron y la luz pudiste ver. Cantas y es así, veo el mundo en luz, lo veo con asombro, veo el mundo en fe, veo color en todo, veo como tú ves y camino en tu luz. Me pregunto si recuerdas con asombro aquella vez que pasaste por las aguas y volviste a nacer. Cantas y es así, veo el mundo en luz, lo veo con asombro, veo el mundo en fe, veo color en todo, veo como tú ves y camino en luz. Veo con tu amor y veo con tu gracia, veo como tú ves y camino en tu luz. Y camino con asombro al desierto y cantar y lo vuelves asombroso. Cantas y es así, veo tu reino aquí, veo un mundo libre, veo como Jesús en el desierto vivirás. Veo como tú ves, caminaré sin miedo. Veo como tú ves, de ti no me avergüenzo. Veo como Jesús y camino en tu luz. Veo como tú ves, caminaré sin miedo. Veo como tú ves, de ti no me avergüenzo. Veo como Jesús, camino en tu luz. Veo como tu amor y veo con tu gracia. Veo como tú ves, camino en tu luz. Camino con asombro al desierto vida trae y lo vuelves asombroso. Cantas y es así, veo tu reino aquí, veo un mundo libre, veo como Jesús, me siento vida. Veo como tú ves, caminaré sin miedo. Veo como tú ves, de ti no me avergüenzo. Veo como Jesús, camino en tu luz. Cantas y es así, veo tu reino aquí, veo un mundo libre, veo como Jesús, al desierto vida das. Veo como Jesús, al desierto vida das. Veo como Jesús, al desierto vida das. Buenas noches. Estamos llegando al servicio de día miércoles final
del mes de julio. Rápidamente vamos consumiendo los meses, acercándonos a las etapas finales de este año 2022. Hemos avanzado muy bien en este proceso de estudios de los días miércoles, clausurando con la Santa Cena. Y quisiera aprovechar de dar gracias a las personas que nos han ayudado compartiendo la palabra de Dios en los distintos meses pasados. Y hoy día, como ya dije y ustedes saben, tenemos una vez más el cierre de mes con este servicio de comunión. Así que vamos a orar y luego yo voy a compartir una reflexión bíblica sobre Josué y espero que nos ayude para animarnos a enfrentar la etapa final de este año 2022, que por lo menos en este periodo de invierno ha sido bastante severo con todos nosotros, mucha lluvia, mucho frío, y eso trae aparejado también enfermedades y otras dolencias que son propias de este tiempo. Gracias a Dios por la lluvia. Alguien dijo la lluvia temprana y la tardía, haciendo alusión al texto bíblico. Teníamos una anticipación de un año seco, una vez más, pero gracias al Señor ha habido abundante lluvia en la zona central y sur, lo que ha permitido revertir en algún porcentaje esos años de profunda sequía que experimentó gran parte de nuestro país. Y entonces, soportando el frío, soportando la lluvia, ¿verdad? Damos gracias al Señor por esa abundante agua que ha caído sobre nuestro territorio durante este periodo. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por todo. Señor, gracias porque comenzamos un estudio más de tu palabra y que clausuramos este día y clausuramos este mes de julio con este servicio de Santa Cena. Espero que cada una de las personas que está en sus casas junto a sus familias o solito o solita pueda realmente experimentar la gracia de Jesucristo viniendo a su vida. Ayúdanos y sobre todas las cosas trae sanidad a nuestro pueblo que sabemos ha sufrido mucho por causa de las inclemencias temporales propias del invierno que nos ha tocado vivir este año. Te bendecimos y pedimos, Señor, que tu presencia siempre permanezca junto a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. El texto de Josué, que creo es el favorito de muchos hermanos de la iglesia de todos los tiempos, obviamente es el 1:9, que en la versión Nueva Traducción Viviente se escucha de la siguiente manera. Mi mandato es, dice el Señor a Josué, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Mi mandato es, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Entendemos la situación histórica por la que este hombre de Dios estaba atravesando en ese momento. La persona con la que él había convivido por muchos años, toda su vida prácticamente, quien lo había cobijado y le había enseñado todas las habilidades que él poseía como líder, era Moisés,
quien le había traspasado su fe y que había compartido probablemente la intimidad de su liderazgo, había muerto. Y junto con esa partida inevitable, le había legado la herencia del poder. Todos nosotros experimentamos el dolor por la pérdida de un ser querido, de nuestros padres, de a lo mejor en algún momento algún hijo, hija, de nuestra esposa, esposo. Pero en el plano del liderazgo, en el plano de la vida cristiana, a veces nuestro discipulador, nuestro ejemplo, aquella persona que nos ha formado, que también a veces se llama el mentor, ¿verdad? La persona que nos ha instruido en el camino cristiano y que nos ha ido preparando para el ejercicio de cierta tarea, de pronto muere. Y nosotros nos hemos acostumbrado siempre a ir detrás de esa persona y quien ha tomado las decisiones ha sido esa persona y nosotros hemos ido aprendiendo poco a poco, pero siempre el riesgo es de la otra persona y no nuestro, ¿verdad? Pero en algún momento esa persona desaparece, ya no está ahí delante de nosotros y todo el panorama, todo el frente es nuestro, no hay nadie que nos proteja y en el atrás hay todo un pueblo que espera de nosotros una respuesta. Esa era la situación, la incertidumbre, el temor, la preocupación que estaba viviendo Josué. Su padre espiritual, su amigo, su líder, su mentor, su formador, su discipulador, probablemente su confidente, había muerto y le había entregado a él el bastón para seguir adelante en el ejercicio del poder y de la autoridad para guiar a un pueblo difícil como el de Israel por el rumbo que el Señor le señalara. Es en esa situación tan especial que se produce este diálogo que si ustedes comienzan a leer el verso 1 del capítulo 1, el texto es muy sencillo. Dice, después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, y le dijo, mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Ha llegado el momento. ¿Cuántas veces nosotros hemos recibido el imperioso mandato de Dios de asumir ciertos roles en la vida, ciertas tareas, y aun cuando probablemente nos hemos preparado para ese momento, nunca esperamos que llegue? Y en realidad en el liderazgo, más bien muchos de nosotros quisiéramos ser parte más bien de la tropa y no de los generales, porque muchas veces es más sencillo obedecer que mandar. Es más sencillo asumir instrucciones y hacer trabajos que nos encomienden que tomar decisiones, porque las decisiones que afectan a las personas, que afectan el curso de una institución, que demandan sabiduría, muchas veces son muy difíciles de adoptar, porque afectan a personas. Probablemente todos nosotros hemos tenido que enfrentar decisiones difíciles, asumir roles,
dejar atrás ciertas situaciones, asumir riesgos en la vida. Bueno, para ese tipo de momentos en nuestra vida, el modelo que la Biblia a través de Josué nos ofrece se valida permanentemente. Tal vez no es la muerte de alguien, tal vez es asumir un nuevo rol en la vida, un ascenso en el trabajo, una mayor responsabilidad funcionaria. En la iglesia, recibir el llamado de Dios a un ministerio específico, pastoral, por ejemplo, misionero, evangelista. Aceptar la invitación de parte de la iglesia a asumir un liderazgo al interior de la congregación. No sé, pueden ser 1000 cosas que en algún momento usted tiene que aceptar, sí o sí, porque en este caso a Josué no le quedaba opción. Era la persona asignada, preparada por Moisés por muchos años, pero también era la persona asignada y preparada por muchos años por Dios mismo. Muere Moisés y Dios habla directamente con Josué y le dice: ha llegado el momento, es tu tiempo, y le asigna la tarea. Entonces, frente a todas estas tareas, a todas estas proposiciones y a todas las expectativas que nuestra familia, nuestra empresa, nuestra iglesia tienen respecto a la responsabilidad que nosotros estamos asumiendo en un nuevo rol, ¿quién es capaz? Es cierto que el ser humano es ambicioso y probablemente hay muchas personas que ansían posiciones de poder, que quisieran llegar a puestos de mando, pero nosotros como cristianos y especialmente en la iglesia, el sentimiento no es ese. Al contrario, muchas veces queremos pasar ignorados, solo queremos servir sin tener que ejercer el poder o la autoridad. Pero el Señor demanda de nosotros muchas veces una posición de liderazgo. Y ahí es donde comienza entonces esta tensión en nosotros. Y conozco mucha gente que ha demorado a veces en aceptar, asumir estas posiciones, asumir estos desafíos, pensar de que esas invitaciones que recibimos no son para uno, que uno no es digno, que mejor otras personas, ¿verdad? Yo creo que usted mismo también muchas veces ha puesto objeciones semejantes delante del Señor, delante del pastor, delante de la iglesia, delante de su familia. Dios le dice a Josué: mi mandato, ¿ya? No le dice mi sugerencia, no le dice mira, piénsalo bien. Por eso me gustó la NTV, ¿no? Porque suena convincente, suena firme la actitud de Dios frente a Josué, ¿no? Mi mandato, lo que yo establezco para ti, es, y aquí viene entonces el listado que Dios pone frente a Josué. Y no le dice, mira, yo voy a poner dentro de ti una fortaleza que nadie va a poder vencer, sino que le dice, sé fuerte y valiente.
Dios le está diciendo a Josué, tú tienes en ti mismo los recursos que necesitas para el ejercicio del trabajo que vas a hacer. Dios nos ha dotado de esas habilidades. Pensamos que no tenemos nada que podamos ofrecerle al Señor que sea nuestro. No quiero ser presumido ni arrogante con esas presunciones, ni vanaglorioso. Pero fíjense cómo está escrito el texto. El Señor le dice, tú tienes recursos en ti mismo. El valor y la fortaleza son actitudes que se construyen en la vida. Son decisiones que uno toma. No tiene que ver con la fuerza física, no tiene que ver con algo que se compra en el supermercado. Es una decisión, no tiene que ver con el porte, la altura o los músculos que una persona puede desarrollar a través de la vida. Tiene que ver con el carácter, con la determinación frente a las cuestiones que se presentan en la vida de cada uno de nosotros. Más adelante Josué va a dar evidencias de esa fortaleza interior. Cuando tiene que enfrentar al final de su vida, ya anciano, a todo el pueblo, y dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Mantiene esa línea de fortaleza. Él tomó una decisión y no la va a cambiar. Él va a servir al Señor. Él sabe que el secreto de su vida está en esa consonancia, en esa relación con el Señor a quien Él sirve. Que esa determinación interior, eso que el Señor le dice que Él posee, esa fortaleza, ese valor, se derivan precisamente de esa relación que sostiene con Él. Entonces le dice, sé fuerte, sé valiente, decídete a asumir estas actitudes porque tú tienes en tu interior esos recursos y yo los sostengo con esta relación que tenemos entre los dos. Y luego le dice, no tengas miedo, ni te desanimes. No tengas miedo, ni te desanimes. Uno de los problemas mayores que enfrentamos hoy día en nuestra sociedad se llama la depresión. Existe un gran número de conciudadanos nuestros en Chile que están afectados por patologías derivadas de la depresión y de problemas de carácter emocional. Las incertidumbres, los riesgos sociales, la falta de definición sobre el futuro y todos los riesgos inherentes a todas las situaciones que hemos vivido en los últimos 10 años, por decir una fecha, incluso podría ser un tiempo mucho más prolongado, y especialmente en los últimos 5 años, han creado en nuestra sociedad una sensación de ansiedad que supera la capacidad emocional de muchas personas que están a nuestro alrededor. Y saben, incluso personas cristianas. Muchas personas cristianas. Antiguamente, a lo mejor también esto ocurría, pero hoy día se cuantifica. Hoy día hay canales médicos a donde las personas son derivadas. Y por tanto, hoy día tenemos antecedentes. Probablemente esto ocurría antes también. No tenemos antecedentes.
Hoy día sí. Y dentro del grupo de personas afectadas, un número importante de personas cristianas también se ven afectadas. Por eso Dios le advierte, le dice a Josué, no tengas miedo, vas a enfrentar situaciones muy complicadas, muy difíciles de manejar. Por un lado, los enemigos propios de Israel, porque ustedes vienen a una tierra que no les es propia y la van a tener que conquistar y van a tener muchos enemigos que van a tratar de destruirlos. No tengan miedo. Pero también, y conociendo la realidad humana y la historia de Israel, Josué va a tener enemigos internos. Dentro de su propio pueblo van a haber personas que le van a causar serios problemas, y así fue durante todo su mandato. Si la oposición política ha existido siempre, la naturaleza humana es así. Y vamos a encontrar siempre personas que se oponen a la autoridad que se establece. No siempre la autoridad actúa bien, por tanto se necesita el contrapeso. Entonces le dice, mira, vas a tener enemigos que van a tratar de destruirte desde afuera, pero también vas a tener enemigos desde dentro que van a tratar también de destruirte. Por tanto, no tengas miedo. Y cuando las cosas no se den como tú piensas que deben darse, cuando te equivoques en las decisiones, cuando asumas malas estrategias, cuando no conduzcas a tu pueblo por el camino que deberías haberlo conducido, no te desanimes. No te desanimes. Cuando sientas que no eres tan querido en el pueblo, cuando empieces a sentirte abandonado porque el poder se ejerce en soledad, no te desanimes, no te desanimes. Entonces, frente a estas circunstancias que yo les comentaba, donde incluso cristianos son arrastrados a estas enfermedades emocionales, estas palabras que Dios le dice a Josué son extremadamente valiosas para nosotros como cristianos hoy día. No nos desanimemos, no nos desesperemos, no nos angustiemos. Interiormente tenemos recursos. La persona del Espíritu Santo está con nosotros. Acojámonos a la palabra del Señor. Busquemos ayuda en consejeros espirituales. Pidamos la oración. Si no somos capaces de orar nosotros solos, busquemos ayuda. Levantemos nuestra mano pidiendo auxilio. No nos encerremos en nosotros mismos. Dios nos dice, no tengas miedo, no te desanimes. Y la parte final del texto, Dios le dice, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Miren, esta promesa que Dios le hace a Josué, Jesús se la ofrece a la iglesia también en el momento final en que Él va a ascender hasta los cielos después de haber sido crucificado, asesinado en la cruz del Calvario, fue sepultado, resucitó, estuvo 40 días con los discípulos y en un momento dado Él se despide de sus discípulos y le dice, es necesario que yo me vaya para que pueda venir a estar con ustedes la persona del Espíritu Santo. Si yo no me voy, Él no puede venir. Y Él le dice, vayan a las naciones en mi nombre, haciendo discípulos en todas las naciones. Y mientras van, bauticen y enseñen todas las cosas que yo les he enseñado. Y a ese mandato Él le dice, yo les doy toda la autoridad que yo poseo para que hagan este trabajo y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús está con nosotros. La misma promesa que Dios le hace a Josué,
que nuestro Padre le hace a Josué, Jesús la reproduce para la iglesia. Nosotros no estamos solos. Nosotros no caminamos en soledad. Aun cuando nos abandonen todas las personas, aun cuando podamos estar aislados de toda la sociedad, aun cuando seamos perseguidos, ofendidos, humillados, torturados, aislados por nuestra fe, Dios se comprometió para estar con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Recuerdan la experiencia de Daniel en el foso de los leones? Solo estaban los animales salvajes que habrían devorado a cualquier otro ser humano, Daniel y alguien más. En el horno estaban los jóvenes israelitas en una temperatura altísima, pero el rey vio a otra persona con ellos. A otra persona con ellos. Cuando el siervo de Eliseo, lleno de temor, pensando que el ejército enemigo iba a destruir a Israel, Eliseo oró y Dios le permitió a ese siervo ver cómo Israel estaba rodeado de un ejército de ángeles que protegían a Israel de los enemigos de ese entonces. Dios siempre está con nosotros. ¿Cuáles son los peligros que tú enfrentas? ¿Cuáles son las situaciones difíciles que afectan tu vida? Dios te dice, sé fuerte y valiente. No temas, ni te desanimes, porque yo estoy contigo. Cuando vayas a las naciones y hagas discípulos y bautices y enseñes las cosas que Jesús te enseñó, Él te da autoridad y Él te acompaña todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa. Esa es la promesa. Por eso Josué pudo pararse frente a Israel. Y miren, en el versículo 10, lo interesante. Luego Josué, verso 10 del capítulo 1. Luego Josué les dio la siguiente orden a los jefes de Israel. Luego Josué. Es decir, una vez que Josué habló con Dios, una vez que Dios le dice, mira, yo soy tu Señor, yo voy a estar contigo, pero tú ten la actitud de ser valiente, ser fuerte, decide ser valiente, decide ser fuerte. No tengas miedo, no te desanimes, porque yo voy a estar a tu lado. Luego Josué se para frente a los jefes de las tribus de Israel. Esa es la actitud que nosotros debemos tener hoy día. Dios les bendiga. Vamos a orar y vamos a bendecir nuestra Santa Cena esta noche. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este sentimiento de valor que nos infundes a través de tu Espíritu Santo, de fortaleza. No nos vamos a desanimar, no vamos a tener miedo, vamos a seguir sirviéndote a ti, vamos a levantar nuestra cabeza y vamos a decir cuán grande eres tú. Señor, nosotros somos tus siervos y frente a cualquier decisión que tengamos que tomar, frente a cualquier posición que debamos asumir, lo haremos en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre, y bendecimos los elementos de la Santa Cena esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Usted en su casa debería tener dos elementos que son simbólicos y que representan la muerte expiatoria de Jesús ahí en la cruz del Calvario. El pan, que nos recuerda que el cuerpo de Cristo fue quebrantado por todos nosotros,
Y también simbólicamente el vino que representa la sangre que Jesús vertió y con la cual Él escribe un nuevo pacto, un pacto de gracia, para que todos los que creamos en Jesucristo seamos salvos de nuestros pecados y nuestra culpa sea quitada. Por tanto, en esta cena estamos invitados a participar todos quienes hemos sido perdonados por Jesucristo y pertenecemos a la Iglesia Universal y militamos como cristianos en este mundo. También están invitados los niños pequeños si están con sus padres ahí en la casa, porque le enseñamos el valor de lo que esto significa. Y recordamos que justamente el día en que Jesús fue entregado y posteriormente apresado, torturado, mal juzgado y condenado a muerte, Jesús tomó el pan en esa última cena, lo bendijo e invitó a los discípulos a que comieran de este pan, diciendo que era el cuerpo de él mismo, Jesús, quien lo entregaba como demostración de amor por la redención de todos los seres humanos, y dijo: coman y sean agradecidos. Al final ya de esa última cena, tomó la copa y la pasó a los discípulos y dijo: beban de esta copa que es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por todos nosotros y a través de esta sangre nosotros alcanzamos redención y vida eterna. Y luego Jesús dice: hagan esto todas las veces en memoria de mí. Hasta que yo regrese. Y luego añade: sean agradecidos. Y terminamos entonces dando gracias al Señor. Si está solito o solita, de gracias. Si está con su familia, como quiera que esté constituida, tómese de la mano de ellos y demos gracias al Señor. Padre, muchas gracias porque Jesús está con nosotros y en nosotros. Porque Jesús nos hace valientes y fuertes. Nos ayuda a superar las situaciones críticas de nuestra vida y pone nuestra vida como un referente para otras personas. Nuestro testimonio nos permite invitar a otros a aceptar a Jesús como Señor. Ayúdanos, Padre, para que esta determinación que nuestro Señor le pide a Josué sea también la misma determinación que nosotros asumamos, porque Jesús se comprometió a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Padre bueno, gracias por participar de este sacramento esta tarde y bendice a cada persona que haya podido hacerlo. Ayúdanos a ser valientes y fuertes, a atrevernos y no desanimarnos, a no tener miedo y seguir adelante con nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas noches. Dios les bendiga.
oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás.